como les dije, la alegría que irrumpe en medio de la espera. Juan capítulo 5 versos 1 al 9. Mañana nosotros vamos a encender la vela amarilla, la vela del gozo, la vela de la alegría. No porque todo esté perfecto, ¿verdad? En nuestras vidas o en el mundo, sino porque Dios ya está cerca, según la liturgia bíblica de la iglesia. La alegría cristiana, gente, no nace cuando desaparece el dolor. No nace cuando desaparece el dolor. Nace cuando descubrimos que el Señor camina con nosotros en medio de la espera. Ahí es donde nace la alegría, en saber que el Señor camina con nosotros en medio de la espera. Así llegamos a Betesda, un lugar de dolor, pero también un lugar donde la alegría estaba a punto de nacer. Y yo quiero hacer un comentario aquí sobre Betesda, porque podemos estar reinterpretando o interpretando el texto de forma equivocada. En los manuscritos más antiguos no aparece de la Biblia, debo decir, no aparece la porción de las aguas que se agitaban. Posterior a esos documentos aparece el comentario en el borde del manuscrito. O sea, el copista trató de explicar algo. Y luego, en las traducciones que le subsiguieron, se incorporó el comentario del copista, lo metieron al texto. Pero había, en el tiempo de Jesús, había la idea de que el agua se movía. Eso es una realidad. Tal vez más una superstición que una realidad. Y ese es el contexto bíblico-teológico de Betesda. Así que cuando dice la historia que hemos mantenido, cuando el agua se movía, el que cayera primero pues se sanaba. Si lo analizamos humanamente, pues es injusto, ¿verdad? Pero Betesda es interesante e importante porque cuando la espera parece haber robado la alegría, surge la alegría, ¿no? Así que en Betesda había esa agua, pero no había alegría. Estaba esa supuesta superstición, pero no había agua, no había alegría. Había multitud, pero no había solidaridad. Lo que había era soledad. La experiencia del hombre que lleva tanto tiempo acostado en su camilla, ¿no? Así que había multitud, había mucha gente, pero no había soledad y no había solidaridad. Había promesa, pero solo para unos pocos, ya lo dijo el hombre, si no me puedo mover, ¿no? Así que había una promesa, pero no había solo para unos pocos. Así que allí estaba el hombre que llevaba 38 años enfermo, según la narración. Tantos años que la esperanza se había debilitado y la alegría parecería imposible. Para este hombre parece que la alegría se había ido de vacaciones y de vacaciones largas. Así que es en ese contexto que se acerca Jesús y tiene el diálogo con el hombre. Adviento, gente, es la alegría que afirma que comienza cuando Jesús se detiene. Desde el momento en que Jesús se detuvo frente al hombre paralítico del estanque de Betesda, desde ese mismo instante comenzó a moverse dentro de su interior ríos de agua viva, de alegría y de gozo. Porque la alegría, gente de Dios, comienza cuando Dios se detiene dentro de nosotros. Mientras tanto, ahí estaba la gente que corría de un lado para otro. Todos miraban atentos, no a Jesús, miraban atentos a las aguas de las piscinas. Y Jesús miraba al hombre. Mientras la multitud miraba las piscinas, Jesús miraba al hombre.
En la arqueología bíblica, esto es un dato muy interesante, se ubicó la piscina de Bethesda en tres estanques en forma escalonada. El primer estanque, que es donde estaba el hombre paralítico, se usaba para la purificación antes de entrar al templo de Jerusalén. Y allí se lavaba la gente, pero allí también se lavaban los animales que se iban a presentar en el templo, porque no se podía llevar cosa impura al templo. El agua se gastaba en el primer nivel. Y dice la arqueología bíblica que en el segundo nivel, que estaba más alto, había una compuerta. Y cuando se vaciaba el primer nivel o el nivel bajaba, se abría la compuerta y bajaba más agua. Lo que implicaba que había un movimiento de agua en el primer nivel. Así que la arqueología bíblica nos ayuda a entender el fenómeno del movimiento de las aguas. Así que mientras todos miraban el agua, Jesús miró al hombre. Y eso es Adviento. Adviento es precisamente eso, que Dios se detuvo y miró a la humanidad. Y eso es la alegría cristiana, saber, gente, óigame, saber que Dios se fija en nosotros, saber que Dios se fija en ti, saber que Dios se fija en mí, saber que Dios se fija en Alma, saber que Dios se fija en cada uno de nosotros. La alegría no comienza cuando el agua se mueve, ya les expliqué, comienza cuando Jesús se acerca. El poder no estaba en las aguas que se movían, como no estuvo en la sanación del oficial de alto rango que se bañó en el Nilo, en el río Jordán. Se me olvida el Manán. No estaba el poder no estaba en las aguas del río Jordán. No estaba en las aguas agitadas de el estanque de Bethesda, como no estaba el poder en el pelo de Sansón, y hablaremos de eso después. El poder estaba en la relación de Dios con Sansón. Cuando se viola ese pacto, se va la fuerza. En el caso del centurión o del ejército, del hombre importante del ejército, no estaba en bañarse en el río Jordán, estaba en la obediencia. La obediencia da poder. Como no está aquí en el mover de las aguas de Bethesda, está en que el Señor se pare dentro, frente a nosotros, y nos hable a nuestro corazón. Así que la alegría en la historia del paralítico de 38 años del estanque de Bethesda no comienza cuando el agua se mueve o cuando el agua se movió. Comienza o comenzó cuando Jesús se le acerca, cuando Jesús le habla. La pregunta que despierta la alegría, cuando Jesús le habla, cuando Jesús le pregunta, esa pregunta, gente, esa pregunta despierta la alegría en el hombre. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y cuando él escucha, quiero ser sano, eso explotó alegría dentro de la vida de este hombre. Sin duda alguna explotaría alegría también en nosotros. Es una pregunta que no juzga. No le preguntó por qué estás aquí tirado, pues qué pecado cometiste. No, le pregunta solamente, ¿quieres ser sano? Es una pregunta que no juzga, una pregunta que abre al futuro inmediato, lleno de alegría, lleno de gozo. Porque después de tanto tiempo, oiga, uno puede olvidar lo que significa alegrarse. Y este hombre, sin duda alguna, había olvidado lo que era la alegría. Por 38 años tirado, paralítico y todo lo que implica eso. Definitivamente este hombre había olvidado lo que significaba la alegría, lo que significaba soñar, lo que significaba esperar algo nuevo. De hecho, no lo esperaba, porque le dijo a Jesús, pero ¿cómo quieres que quede sano si no hay quien me empuje al estanque y cuando yo logro moverme, ya se ha pasado el movimiento? Así que la alegría
La alegría necesita permiso para volver a entrar a la vida. Tú tienes que darle permiso a la alegría para que entre de nuevo a tu vida. Así que la palabra que Dios le da a que Jesús le da a este hombre, convierte la tristeza en gozo, en alegría extraordinaria. Jesús no lo lleva al estanque, no lo empuja al estanque. Jesús no espera el movimiento perfecto de las aguas. Jesús habla. Y siempre el hablar de Jesús tiene poder. Mire Génesis primero. Cuando Dios dijo fue hecho. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo primero. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que nuestro Dios es un Dios creador con su palabra. Y cuando Jesús le habla, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese instante la tristeza se convierte en movimiento. Ahora el movimiento lo tiene Él, no está en las aguas. La resignación en obediencia y la espera en alegría concreta. La vida rosada, su vida, llena de fuerza, de recuerdo. Que la alegría cristiana no es superficial. Gente, la alegría cristiana no depende del movimiento de las aguas. No depende de que nos sumerjamos en el Jordán. No depende en que nos dejemos el pelo largo. La alegría del Señor nunca es superficial. Es fruto de la presencia de Cristo. Es fruto de la presencia de Jesús en nuestra vida. Eso es Adviento. Adviento es caminar con el Señor. Adviento es caminar en alegría. La alegría que camina, la alegría que toca. El hombre se levanta. Según la historia, el hombre se levanta. Y al levantarse camina. Y al levantarse camina. Así que la alegría cristiana siempre termina caminando. Oiga, siempre termina caminando, testimoniando, mostrando que Dios cumple su promesa. No es una alegría ruidosa, oiga. No es una alegría ruidosa. Es una alegría firme. Una alegría que sostiene la vida. Una alegría que nos empuja a seguir hacia adelante, aún y a pesar de los grandes conflictos que pudiésemos tener en medio de nuestra vida. No es una alegría ruidosa. No es una alegría firme. Es una alegría que nos sostiene en la vida. Quiero terminar con esta bella meditación afirmando que en medio del Adviento, cuando la espera se hace larga y el cansancio pesa, encendamos como si encendemos la vela de la alegría dentro de nosotros, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca para pararse frente a nosotros. Y cuando Jesús está cerca, la alegría siempre encuentra camino. Siempre encuentra camino cuando Jesús está cerca, la alegría. Así que, gente, que podamos nosotros afirmar, confesar, dar testimonio, que no necesitamos esperar que las aguas se muevan para que el Señor nos toque y nos sane. Todo ha cambiado, pero algo sigue hacia adelante, algo nuevo ha comenzado cuando dejamos que el Señor nos hable y nos toque en nuestra vida. Jesús sigue pasando, oye, Jesús sigue pasando por nuestras Betesdas. ¿Cuál es tu Betesda en esta hora? Y sigue diciéndonos a cada uno de nosotros, a Alma, a mí, a ti, levántate, sigue hacia adelante, no esperes por el movimiento de las aguas, levántate. Y esa palabra es motivo suficiente motivo para alegrarnos, suficiente motivo para seguir hacia adelante. Recuerda, gente, Jesús echa por tierra la superstición de las aguas que se movían y dice, yo soy el agua que sana. Y si bebes del agua que yo tengo, no tendrás que volver a ella, a ninguna fuente, a saciar tu sed. Jesús se paró frente al hombre, Jesús le habló al hombre, Jesús le preguntó que si quería ser sano, y Jesús le dijo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora las aguas se mueven dentro de él, porque escuchó la voz del Maestro, escuchó la alegría del gozo que da tener a Cristo frente a nosotros. Amén. Ahí dejo la meditación para que tú la compartas. Gente, echemos también nosotros por tierra todas las supersticiones que hemos acumulado. El único que sana es Jesús de Nazaret. Amén. Ahí está la meditación. Te invito a la oración. Señor Jesús, en este tiempo de Adviento, llénanos de alegría y de gozo. Devuélvenos el gozo en medio del cansancio. Ese cansancio que nos roba la alegría. Haznos experimentar tu cercanía en medio de nuestros lugares de espera. Levántanos con tu palabra y enséñanos a caminar con alegría, porque tú estás con nosotros. Gracias por detenerte en esta mañana para salvar nuestras vidas. Oramos todos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y decimos amén.